En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de poder terminar este mensaje. El día 6 de mayo, tenían las notas, se dio la primera parte de este mensaje, que es en relación a los requisitos del pastor maestro en la iglesia del Señor. Y realmente quiero dar gracias a Dios porque en esa ocasión, al terminar el mensaje, un hermano se me acercó, hermano que no he visto hoy, por cierto, se me acercó y me dijo: oro a Dios porque permita que usted pueda terminar este mensaje, y estamos viéndolo, Dios está permitiendo que podamos terminar este mensaje, y es una nueva oportunidad para predicar la palabra del Señor. Realmente es un privilegio inmerecido para cualquier persona que se para delante de un púlpito. Nadie es digno de predicar la palabra de Dios, pero por medio de su gracia y misericordia es posible. Es una gran bendición, pero que también conlleva una gran responsabilidad en nosotros. Entonces, esta es la segunda parte en referencia al mensaje, a los requisitos exigidos por Dios para los pastores que han de cuidar su iglesia, por lo cual es un tema muy importante. ¿Y dónde estamos viendo esta instrucción en referencia a los requisitos que debe cumplir el pastor o el anciano que gobierna la iglesia de Dios? Esa instrucción al respecto está contenida principalmente en el libro que estamos viendo ahora, es en Primera de Timoteo, la carta Primera de Timoteo, conocida como una de las cartas pastorales. Son 3 cartas pastorales: Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Cuando se escribió la Biblia, es bueno comentarles que no se puso un rótulo cartas pastorales, sino que a partir del siglo XVIII se le dio este nombre por los estudiosos, y es bueno estudiarlas en conjunto. Esta carta, ¿de qué se trata? Quiero traerles un poquito el resumen y el contexto de lo que estábamos viendo. Es una carta personal que ha sido enviada por Pablo a Timoteo desde Macedonia. Es una carta personal a Timoteo que envió Pablo. ¿Por qué? Porque falsos maestros, como lo había profetizado Pablo y como está registrado en Hechos 20, habían tomado el control y la dirección de la iglesia en Éfeso. Entonces, esta iglesia, a pesar de haber recibido 3 años del ministerio de Pablo, exactamente 3 años y 3 meses, se había pervertido, y hombres que no cumplían la especificación de Dios, por llamarlo así, estaban ejerciendo el rol de pastor maestro o ancianos de la congregación. Pablo había predicho en Hechos 20 que de ellos mismos se iban a alimentar lobos, que iban a tener consideración por ellos, que iban a ser implacables. Fíjense, un ministerio de 3 años de Pablo, y aún así se levantan falsos maestros. ¿Cómo puede estar uno confiado si no es en el poder de Dios? Y aquí está la necesidad de estar predicando la palabra en todo momento, con bastante precisión y fidelidad a nuestro Señor. Esta carta, además de ser un respaldo al ministerio de Timoteo, como ustedes pueden ver, le proveyó no solo a él, sino a toda la iglesia desde allí los requisitos para que Timoteo purgara el liderazgo espurio que se había levantado en esa iglesia. O sea, se había levantado un liderazgo que no era bíblico. Y aquí nuevamente les digo como la especificación para decir cuáles sean los requisitos de los hombres que debían estar al control de la iglesia, no solo en Éfeso, sino en toda iglesia del Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5, versículo 20 de esa primera carta. Él le dijo que los ancianos que persistieran en pecar los reprendiera delante de todos, para que los demás también temieran. El pecado hay que ser expuesto, hay que generar temor por el pecado, hay que generar disciplina en el pueblo de Dios, porque es uno de los medios de gracia que nosotros tenemos. Y yo, al meditar en este tema de los requisitos del pastor maestro, uno pensaría que el estándar sería aquel que mostrara mayor fruto espiritual. Y según la Escritura, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Sería el que mostrara mayor amor, mayor gozo, mayor paz, mayor paciencia, mayor benignidad, mayor bondad, mayor fe, mayor mansedumbre. Sin embargo, no son los requisitos que vemos. ¿Por qué creen que es así? No se pide de esta forma, porque estos requisitos, o para saber el hombre que debe regir la iglesia de Dios, debe hacerse de forma objetiva. ¿Quién puede hacer un juicio objetivo y justo? Solo Dios. ¿Cómo le preguntaríamos a la gente, el pastor tiene amor?
de 1 a 10, 8, alguno diría 1, es que no me saludó hoy. Realmente se volvería un desorden. ¿Por qué? Porque primero nuestro pecado nubla nuestro juicio, no habría un juicio objetivo. Segundo, tenemos un limitado conocimiento que haría el juicio subjetivo, como les decía, y deficiente. Solo Dios conoce las cosas, todas las cosas. Solo Dios escudriña la mente y el corazón del hombre, y los pastores no están ajenos a esta realidad. Solo Dios sabe la calidad del hombre que se para en un púlpito a predicar y que cuida de la iglesia de Dios, independientemente de la relación con las personas. Pese a estas limitaciones, recordemos que el Señor nos dijo: por sus frutos los conoceréis. Estos requisitos consignados en 1 de Timoteo y Tito, que es un libro que complementa también los requisitos del pastor, tienen gran relación con la vida práctica de aquel que aspira al obispado, porque pueden ser observables tanto por incrédulos como por creyentes. Pues vamos a verlo cómo incluso los incrédulos pueden ver estos rasgos de piedad en esta persona. Estos requisitos están fuertemente ligados a la integridad que Pablo le pidió a Tito. Vamos a Tito 2, del 7 al 8. Tito 2, 7 al 8. Pablo le dijo a Tito, que es una carta pastoral también: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y aquí el centro del mensaje, o el centro de este texto, en este versículo, es la integridad. Incluso es un término que conocemos afuera de la iglesia. ¿Qué es la integridad? La integridad simplemente se refiere a la coherencia, entre lo que uno enseña y lo que uno vive. Uno debe ser auténtico en lo que enseña y lo que vive. Si usted enseña una cosa y hace otra, usted no tiene integridad y nadie le va a creer. En este caso, ¿qué es lo que se está enseñando? Se está enseñando el estándar más alto posible, que es la palabra de nuestro Señor. Y este pastor debe encarnar esta realidad, debe encarnar este estándar que es lo más alto en vida y la piedad. Por lo tanto, la influencia del pastor en las ovejas está determinada no solo por su predicación, sino por una vida ejemplar que él lleve. Va más allá de habilidades administrativas u oratorias, va más allá de la diplomacia, elocuencia y otras habilidades. Estas cosas también no pueden tener la gente del mundo. Generalmente los ministros, los gerentes son personas que tienen elocuencia, diplomacia, saben manejar la gente, tienen inteligencia emocional, algo que llaman ahora, eso no es de inteligencia emocional del ministerio, eso es algo real, algo verdadero, sin fingimiento y sin hipocresía. Solo una vida guiada por el Espíritu de Dios es la que puede lograr una vida ejemplar en toda dimensión, y esa es la vida que tiene un pastor. De alguna manera el pastor entonces debe encarnar la verdad y ser ejemplo práctico de ella. Qué gran estándar, ¿cierto? Y nos preguntamos cómo se puede cumplir esto. Para aprender más, vayamos a la Escritura, donde está la información, y sigamos mirando los requisitos del pastor maestro dados en las Escrituras. Por favor, acompáñenme a nuestro texto de estudio, 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Voy a leer de la versión Reina Valera. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. En el pasado mensaje, que fue la primera parte, vimos solo el versículo 1 y 2. Hoy vamos a estar estudiando
de los versículos 3 al versículo 7. Y vamos a ir a complementar las cualidades de este pastor. Y esta primera parte nos habla de las cualidades morales que debe existir el anciano, pastor, maestro, obispo, presbítero. Recuerden que todo se refiere a lo mismo. Y la primera parte que tenemos aquí, continuando la lista, es no dado al vino. ¿Qué significa no dado al vino? Exige que el obispo no sea dado al vino. Como vimos en la pasada enseñanza, el pastor debe ser sobrio, es decir, entre otras cualidades, libre de toda forma de exceso o contaminación por cosas externas o internas que le lleven a pasiones o impulsividad. O sea, es un hombre desintoxicado, diría el término, es un hombre sano, un hombre sobrio en este sentido. Una dependencia o gusto por las bebidas alcohólicas no puede ser mostrado en un hombre que lidera la iglesia del Señor. Hay que tener cuidado que esto no significa que el licor en sí mismo, es decir, tomarse una copa de vino es pecaminoso. Esto es limitar lo que está diciendo Pablo. No está prohibiendo la ingesta de una copa de vino, como poner ejemplos. Sin embargo, vamos a hablar más de esto a continuación. El tema aquí es el dejarse dominar por la bebida y estar bajo el efecto de una conciencia afectada por su ingesta excesiva. Es perder la sobriedad. ¿Cuál es el efecto del alcohol? Perder la sobriedad. Y con muy poco alcohol ya uno está perdiendo los reflejos. Está demostrado con estudios científicos, usted con una cerveza ya sus reflejos no son los mismos. Entonces realmente no hay mucha como libertad en este uso del alcohol, porque fácilmente va a alterar nuestros sentidos, nuestro sistema de respuesta, nuestros reflejos, etc. Más nuestra conciencia. El término original se refiere entonces a un hombre ebrio o borracho. ¿Cómo un hombre ebrio o borracho va a ser el pastor de una iglesia? No tiene sentido, pero se ven casos. De pronto en la intimidad, y hay casos. Esto le puede llevar a ser un hombre pendenciero, que busca problemas en medio de su ebriedad. El anciano entonces no puede tener fama de bebedor, y mucho menos frecuentar lugares como bares, donde se presta el ambiente para tomar bebidas alcohólicas. ¿Qué pensarán ustedes si ven a Fernando, me ven a mí en un bar? Los dos, ¿no? Están cuadrando el programa. No hace sentido desde el principio, ¿cierto? Los mismos sitios que se frecuentan deben ser sitios piadosos y hay que tener discernimiento en esto. La Biblia en múltiples oportunidades advierte y condena el uso excesivo y el dejarse dominar de las bebidas alcohólicas. No es necesario que vayan, yo les voy leyendo la escritura. Proverbios 21. El vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Se va en contra de la sabiduría. Y el Espíritu Santo nos quiere dar sabiduría. El vino va en contra de todo el trabajo, o sea, la bebida, cuando digo vino, la bebida, va en contra de todo el trabajo del Espíritu Santo para darnos sobriedad, para saber vivir. Proverbios 23, 29. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? De los que se demoran mucho con el vino, de los que van en busca de vinos mezclados. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final como serpiente muerde y como víbora pica. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil. Y dirás, me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Esto dice algunos apartes de lo que dice de la bebida. Hermanos, y no solo hablando de los pastores. Y yo quiero y les hago este ruego nuevamente. Estoy hablando de los requisitos de los pastores. No quiero que ustedes se hagan atrás y digan, voy a juzgar al pastor. Estos requisitos son para todos nosotros. Todos debemos exhibir este tipo de comportamiento. Solo que el pastor debe ser el ejemplo de la manifestación de sus patrones de vida, de ejemplo en su comportamiento. Entonces, esto nos aplica para todos, no solamente para los pastores. Y si alguno anhela obispado acá, ponga mucha atención a todo lo que dice acá.
Hermanos, volviendo con el tema del vino, realmente no es coherente ver a un hijo de Dios envuelto en un ambiente como el de un bar, que generalmente es oscuro, en medio de incrédulos, en medio de música que exalta el pecado y la desobediencia, solo perdiendo el tiempo, identificándose y practicando las mismas cosas que aquellos a quienes la luz de Cristo no les ha resplandecido. Eso no tiene sentido. Un hombre de liderazgo, como un anciano, como anciano de una iglesia local, ciertamente le va a traer muchos males, muchos pecados y debilidad a su iglesia si este hombre es dado a la bebida. Es un hombre que no sea conocido por el amor a la bebida. Como mencionamos anteriormente, el hecho de tomar una copa de vino en sí no es lo que está condenando Pablo. Es decir, no está condenando el uso por completo de una bebida alcohólica. Sin embargo, el anciano debe ejercer su discernimiento y sabiduría en este tema. ¿A qué me refiero? ¿Cuándo se puede tomar una copa de vino, por decir algo? Cuando el ambiente muestra que estamos en una comida, por ejemplo, estamos entre hermanos, todos decimos para tomar una copa de vino solo para tomar la comida y ya. Como entre hermanos lo hemos hecho, una copa de vino, se toma la copa, pero ya. Ahora, si hay alguien que lo ve mal, pues el hermano dice, no tomo. Entonces uno pregunta, ¿tú tomas vino? No, entonces me abstengo. ¿Sí? No uso mi libertad para ofender a mi hermano. Debe ser un escenario en el que se sepa que la bebida no es para embriagarse. Todo uso que usted le da a la bebida alcohólica para embriagarse está en contra de este principio. Por ejemplo, si el anciano, el pastor está fuera de un restaurante público y le gusta comer una carne con una cerveza, puede ser una cerveza nomás, pero si pasan las ovejas, ¿qué van a decir? Va en la quinta, en la sexta. Es mejor que no lo haga. Entonces, en últimas, lo mejor es reducir a lo máximo el consumo. Realmente no hace falta, no se necesita, y solo en ciertas ocasiones se puede usar, pero como algo gastronómico, como algo como una bebida, como una comida, no para estimular los sentidos. Como en todo, hermanos, en esta decisión el amor siempre debe primar y la consideración por el hermano débil. Se debe estar dispuesto a renunciar a las libertades en este aspecto también. Un segundo punto que tenemos acá, después de no al vino, dice no pendenciero. Pablo dice no al vino, no pendenciero. ¿Qué significa que no sea pendenciero? Es decir, que no sea una persona contenciosa, no una persona que busque arreglar los conflictos por medio de golpes o violencia física. ¿Qué tal que le digan, no, pastor, es que no estoy de acuerdo que Dios predestinó a todo el mundo? ¿Cómo así que no está de acuerdo? Y sea los golpes. O no me gustó su decisión. ¿Cómo así que? Y puede haber esa tendencia, o sea, una persona que quiere solucionar los problemas con violencia física, violencia verbal, esto no está permitido. El anciano, en lugar de ello, ¿cómo debe reaccionar ante las adversidades? Con calma, con serenidad y con sobriedad. Escuchar los argumentos, no es reaccionar de esa forma. Realmente hay que entrenarse en esto, hay que trabajar la ira en ese sentido. En lugar de pendenciero, dice más adelante, sino amable. En lugar de pendenciero, el pastor debe ser amable. Debe ser amable, es decir, cálido, es decir, paciente, justo de acuerdo al estándar de Dios, razonable, debe ser moderado y tolerante. O sea, el pastor, alguna forma, debe ser cálido y amoroso con las personas. Debe ser una persona que perdona fácilmente y que no guarda rencor y mucho menos busca venganza. No va a guardar rencor contra nadie. Y saben, esta es una dimensión crítica del liderazgo. El pastor siempre va a estar expuesto a todo tipo de críticas, constructivas, destructivas, bien fundamentadas, otras sin criterio y también otras dirigidas por mera envidia. Siempre va a haber críticas. El pastor debe saber manejar estas situaciones y saber que al final lo que importa es el juicio del Señor de su ministerio. No importa ni que lo alaben ni que lo critiquen, si eso no está en concordancia con lo que dice el Señor. Y si su ministerio no agrada al Señor, ¿qué importa que le alaben las personas? La alabanza
de los asistentes a la iglesia, de los hijos de Dios, no va a hacer que Dios cambie su dictamen con respecto al ministerio que está haciendo esta persona. Entonces, el pastor debe ser amable, cálido y tolerante y ser resistente a recibir crítica, porque es un tema, uno como ser humano es difícil recibir las críticas, y eso es parte del orgullo que habita en nosotros, con el cual estamos peleando. Más adelante Pablo dice que sea apacible, es algo similar, dice supervisor también debe ser apacible, después de amable dice sino amable y apacible, es decir que se abstiene del conflicto, se abstiene de pelear, que es pacífico, es decir, no una persona que pese de no ir a los golpes, reacciona violentamente en discusiones y cede fácilmente debido a su orgullo. Entonces puede que no tenga una reacción física, pero sube la voz, grita, ofende al hermano, lastima al hermano, lo hiere en su dignidad. Entonces pues no debe ser una persona ciega ante los argumentos que se le puedan presentar, debe ser una persona que no busca el conflicto, que es tolerante en ese sentido. Este tipo de líder, ¿qué va a hacer? Va a ser muy difícil llevar el gobierno de la iglesia. Al interior de la iglesia se discuten cosas doctrinales, de lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. Imagínense un hombre contencioso en el sentido terco, que no acepta ningún argumento. Va a ser muy difícil que el gobierno de la iglesia avance, va a traer división, puede dividir las iglesias, puede dividir la iglesia y entorpecerá la obra del Espíritu Santo a favor de los hijos. Esto no significa que el pastor entonces evite cualquier conflicto, porque alguien viene y dice, si Cristo no resucitó, o Cristo era una emanación, no, tiene que contender por la doctrina. O sea, es en el sentido de las cosas cuando estamos en la doctrina, cosas que no son mandatorias en la Escritura. O sea, él debe ser tolerante y saber recibir argumentos. Él debe batallar siempre por la sana doctrina apostólica. Otro punto que tenemos allí después de amable y apacible es que no sea avaro. ¿Qué significa que no sea avaro? Es decir, alguien que no ame el dinero, alguien que no sea adicto al dinero, alguien que no sea influenciado en sus decisiones por querer ganancia financiera. Hermanos, qué deplorable es el pecado de estar en el ministerio solo por hacer ganancia deshonesta. Tomar la iglesia como fuente de... Ustedes pueden ver el juicio que le espera a una persona que haga eso, que tenga mansiones de millones de dólares, como uno ha visto, a punta de ofrendas y diezmos, habiendo tanto dinero que se necesita para enviar misioneros. La iglesia no es un trabajo como otro trabajo. La iglesia no es para sacar ganancia, y la iglesia tampoco es otra profesión. Es decir, yo soy ingeniero o soy pastor. Una persona puede terminar el ministerio recibiendo el sustento de sus hermanos, pero la motivación inicial no debe ser entrar al ministerio para que el ministerio sustente y respalde mi sustento personal. Eso es una consecuencia. Lo que debe dirigir es el ansia de servir a Dios y el querer servir a los hermanos. Y eso va a llegar a las otras cosas, porque bíblicamente también es correcto que el pastor pueda depender en algunos casos económicamente de la iglesia. Ambos casos son bíblicos. ¿Qué podemos ver de todo esto? De estas características. Muchas de estas características negativas estaban presentes en estos falsos maestros. O sea, Pablo no está hablando en el aire. Pablo está hablando porque esto lo estaban encarnando estos hombres. Estos hombres que se han tomado la iglesia de Éfeso, Pablo los describe como hombres argumentativos y motivados por ganancia deshonesta. Era lo que estaba pasando. Vamos a 1 Timoteo 6, del 3 al 5. 6, del 3 al 5. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eran hombres argumentativos, hombres peleoneros, por llamarlo así, estaban, y todo ¿por qué? Por tener una falsa doctrina. Más adelante, en el mismo capítulo, en el versículo 9 y 10,
Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esto es lo que estaba pasando con estos falsos maestros que estaban en Éfeso. Eran hombres que contendían con una falsa doctrina y deseaban ganancias en esto. Esto junto al orgullo, la arrogancia y querían la gloria para sí mismos. En lugar de ello, Pablo dice en primera Timoteo 6 del 6 al 8, dice Pablo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. La bendición del contentamiento. El mismo Pablo dio testimonio de estas cosas. En Hechos 20:33, y precisamente le estaba hablando a los ancianos en Éfeso, antes de que sucediera este levantamiento de falsos maestros, les dijo: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. El líder está más enfocado en trabajar para dar en que le den. Recibir. La gente quiere poder compartir con los demás, trabajar si es necesario. Quiere trabajar para poder compartir también con otros, si lo puede hacer. El ser líder de una iglesia o pastor, entonces, como les decía, no es igual a otro cargo o posición en el mundo. El cargo de pastor, anciano, es lo más importante, el cargo más importante que un hombre puede ser llamado. Es más importante que una presidencia. Finalmente las naciones van a perecer. Los gobernantes se olvidarán, no habrá memoria de ellos, ni de las naciones. Mas el que está en la iglesia está ministrando directamente por los intereses de Dios, porque está cuidando a los escogidos. Está cuidando a los escogidos de Dios. Aquellos por los que Cristo entregó su sangre. Es lo que está cuidando él. Este hombre enfrenta mayor juicio y mayor demanda sobre él. Él le va a evaluar sobre ese servicio que ha hecho en la iglesia. El pastorado no se debe buscar como una profesión. Esto es eterno. O sea, todo tiene repercusiones espirituales. Por lo que hacemos acá es eterno. Cuando una persona aquí se convierte, a la eternidad cambiamos su destino. Dios lo cambió, pero nos usó para cambiar ese destino. Hay que lanzar la red para recoger a aquellos que están ordenados para salvación. Estamos edificando a los santos. Cada vez que ustedes obedecen, ustedes traen gloria a Dios. Y si eso el pastor que da la palabra está haciendo que ustedes glorifiquen a Dios. ¿Qué tanto que necesita este mundo que Dios sea glorificado en medio de tanta pecaminosidad y porquería en la que estamos actualmente? Tanto homosexualismo, tanta corrupción, tanta pobredumbre, como dice la Escritura. El pastorado es un medio entonces para servir mejor a Dios, por medio de la entrega a las ovejas. El Señor dijo: entre vosotros no será como entre los hombres, el que quiera ser mayor, sea el siervo de todos vosotros. Ese es el estándar. El que quiera ser mayor debe ser siervo de todos. Aquí termina esta serie de requisitos morales, por llamarlo así, incluidos los que vimos en la primera parte del mensaje. Y ahora vamos a ver cosas más prácticas. Luego de estas cualidades morales vamos a ver las cosas prácticas. Ahora Pablo pasa en el versículo 4 al testimonio más directo y evaluable de la vida del anciano, tanto en su hogar como para los de afuera. Leamos el versículo 4: que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Paremos allí. En primer lugar, habla del gobierno de la casa. El anciano debe reflejar en el manejo de su hogar sabiduría para llevarla de manera correcta. Miren, el anciano puede tener todas las cualidades morales antes mencionadas por Pablo,
pero ser poco diligente e incompetente para manejar los asuntos de su hogar. ¿A qué se refiere eso? Dice administrar, dice gobernar, significa administrar. Gobernar aquí significa presidir, dirigir, sostener. Y dice que lo haga bien, dice que gobierne bien su casa. Y este bien que tenemos aquí significa que lo haga de manera excelente. De entender que el liderazgo de su hogar debe ser de por sí bueno, y esto también se ve reflejado y manifiesto hacia todos los de afuera. O sea, debe ser y debe parecer. Es así, debe dar un testimonio, una buena administración del hogar. ¿Qué es la administración del hogar? Incluye todas las cosas que Dios le ha dado. Él debe ser un buen administrador de los recursos, de todos los recursos, es decir, su dinero, la educación que Dios le ha dado, sus posesiones, su salud, su tiempo, incluso las relaciones que pueda tener, es decir, todo lo que tenga. Todo lo que tenemos, ¿quién nos lo dio? ¿Y para qué? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Hay que multiplicar, hay que administrarlos. No es quedarnos quietos con esto, es traer fruto. Es decir, de todo lo que Dios ha dado que tiene valor para nosotros, sean cosas tangibles o intangibles, el pastor debe administrarlo. Él debe ser un buen administrador y cuidarlos en beneficio de su hogar. Es decir, a favor de su esposa, a favor de sus hijos. Todo aquello que tiene el trabajo, tiene que cuidar su trabajo, tiene que cuidar las posesiones, si tiene una casa, debe administrarla bien. Todo aquello que él tenga. Y tiene algo más que no tienen los incrédulos, que tenemos nuestros dones espirituales. Tiene que administrar esos dones espirituales también. Y el ser dirigente de usar esos dones para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar la iglesia. Hermanos, es triste, quiero hacer una reflexión, es triste ver que en todos los asuntos que atañen a todos los hombres, tanto incrédulos como creyentes, ¿no creen ustedes que los cristianos deberíamos ser ejemplos de sabiduría? Tenemos la sabiduría aquí. Conocemos la sabiduría encarnada del Señor Jesucristo. Deberíamos comportarnos sobriamente para con todos. Sin embargo, es triste que muchas veces, en algunas ocasiones, los de afuera tienen más sabiduría y sentido común que nosotros en cómo manejar nuestros recursos y cuidar las posesiones que Dios nos ha dado. Cuidado con ser tan espirituales. Es que Dios proveerá. Es que, no, pero lo que usted puede hacer, Dios no lo va a hacer. Dios no le movió la vara a Moisés. Dios no habló las palabras que Moisés tenía que hablar. Y así hay cosas, si usted tiene energía para hacerlo, tiene recursos para hacer cosas, Dios le va a mandar que usted haga esas cosas. Eso es falsa espiritualidad. Eso puede convertirse en pereza en nosotros. Por otro lado, también es triste ver que en familias de no creyentes también se puede ver casos de más unidad y solidaridad, aunque sea en su incredulidad, que en familias que profesan ser de la fe en Cristo, en el trato de los padres, hijos, padres, esposos, etc. A veces uno ve familias de incrédulos unidos de su pecado. ¿Y saben cuál es el nuevo Dios? La familia. Es el nuevo Dios de la sociedad. Dice, no, la familia es lo más importante. Lo más importante es Dios. Me puede dar mi familia, pero yo tengo que estar con Dios. Ahora no, la familia es lo más importante. ¿Sabe por qué va a la iglesia? No. Primero es su familia. No. Primero está Dios. Pero incluso en ese pecado, a veces uno puede ver más unión. Y hay hogares que se dicen creyentes y no ve un amor fraternal entre un padre, un hijo, que son cosas que Dios pone por naturaleza. Hasta en animales puede ver uno esto. Y no lo vamos a ver entre los hijos de Dios cuando son creyentes. Hermanos, no podemos permitirnos esto. Tenemos que administrar todos nuestros recursos, todas nuestras relaciones para vivir sabiamente. Más adelante dice que el pastor debe tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué significa esto? Esto no está diciendo que el pastor entonces debe tener hijos, porque si no tiene hijos entonces no puede ser pastor, porque el mismo Pablo habría quedado descalificado. Tampoco conocemos el registro de Timoteo que hubiera tenido hijos. Más bien se refiere a que se espera que en el caso de estos hombres tengan familia, como es lo más seguro que suceda. Fíjense que muchas falsas religiones promueven el celibato. ¿Qué taller de trabajo va a tener un hombre célibe que no tiene familia para tratar con otros, para manejar su carácter? La familia es el escenario perfecto. O sea, tener la familia. Esos hombres van a tener hijos
Y estos hijos, dice aquí la palabra, les deben obedecer con el debido respeto que se le debe dar a un padre. ¿Y de dónde viene esto? El hijo de un anciano debe dar honor a sus padres. Los hijos deben estar en orden y disciplina, no en rebelión. Tito 1:6 nos da más detalle. Más adelante Tito 1:6 da más detalle al respecto. Dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Dice hijos creyentes. Dice hijos creyentes. Y agrega que el hijo debe ser creyente. En esto hay dos corrientes, para que ustedes lo sepan, la interpretación. Una es dogmática, que dice que en todo caso, todo hijo de un pastor debe ser creyente. Si algún hijo de un candidato anciano no es creyente, no puede ser pastor. Esa es una corriente. En otra corriente, otro entendimiento, se debe evaluar la situación en particular, tomando otros principios bíblicos antes de emitir un juicio. Yo realmente soy más favorable a la segunda opción, pues como en el caso de marido de una sola mujer, como veíamos la clase pasada, es necesario ver el caso en particular, por ejemplo, la edad de los hijos en relación a cuándo se convirtió esta persona. Segundo, si los hijos aún viven o no en la casa de su padre, etc. Hay una discusión ahí abierta, ustedes pueden mirar, pueden ver argumentos, pero es mi posición que hay que ver la situación en detalle y no ser dogmáticos en el tema que tengan hijos creyentes, poder descalificar en cualquier circunstancia. En todo caso, ¿qué nos muestra este pasaje? Nos muestra que el pastor debe generar el sentido de la conveniencia de la obediencia. El pastor debe crear a sus hijos para que sepan que conviene obedecer. Dice la palabra que a los hijos hay que criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y en dos sentidos debe mostrarles la conveniencia de la obediencia. Primero, debe enseñar a los hijos del principio que la desobediencia acarrea consecuencias inmediatas y negativas que incluyen la disciplina. Esta disciplina siempre debe generar un dolor asociado con la desobediencia, sea físico o emocional. Yo sé que eso está muy en desacuerdo con la psicología actual, que promueve la falta de castigo, que finalmente solo lleva una vida descarriada, una vida no disciplinada, sin sentido de autoridad, donde el niño que luego se hace adulto se le hace imposible sujetarse a las figuras de autoridad establecidas en la educación, en el trabajo y la sociedad. Si alguna vez no fue capaz de sujetarse a sus padres, ¿cómo habrá de mostrar respeto y honra hacia alguien más? Este tipo de crianza no se puede calificar sino como destructiva y diabólica. No hace más sino promover la destrucción moral de una persona. Y lo dice la Escritura, como vamos a ver más adelante. El segundo punto es que el pastor debe generar tal calidez y amor en su hogar que la indisciplina rompería esa armonía y comunión. O sea, hay tanta calidez, tanto amor en ese hogar que si hay indisciplina, si hay desobediencia, esta comunión va a ser interrumpida. Y esto hará que sus hijos la piensen dos veces antes de pecar, antes de desobedecer a sus padres. Este mismo principio aplica a nosotros. ¿Qué pasa cuando desobedecemos? Contristamos y apagamos el Espíritu Santo que habita en nosotros. Esto disminuye nuestro gozo. Disminuye nuestro gozo de la salvación, llevándonos incluso, nuestra desobediencia incluso, a dudar de nuestra seguridad en Cristo, si persistimos en estar pecando. En ningún caso, hermanos, la desobediencia va a traer bendición. Dios no puede ser engañado. Si uno sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado, y no le va a traer bendición la desobediencia a nuestro Señor. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 22:15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ya viene. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13: no escatimes la disciplina del niño, aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, librarás su alma del Seol. Hijo mío,
si tu corazón es sabio, mi corazón también se alegrará, y se regocijarán mis entrañas cuando tus labios hablen lo que es recto. No envíe tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor, porque ciertamente hay un futuro y tu esperanza no será cortada. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. El libro de Hebreos nos dice que Dios a todo el que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y es el modelo que Dios tiene con nosotros. Cuando desobedecemos viene dolor físico o emocional. Es la disciplina que seguimos experimentando. Seguimos adelante en las evidencias tangibles de ese comportamiento del pastor. Y vamos al versículo 5, que es complemento de lo anterior. Dice Pablo, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces Pablo está dando argumentos de lo que ya dijo y establece una analogía de lo menor a lo mayor. Es decir, el hogar en referencia a la iglesia. Ciertamente las relaciones en el hogar con la esposa e hijos son el taller perfecto y diseñado por Dios para ejercer el pastor la piedad. ¿Quiénes conocen mejor al pastor? Su familia. O en el trabajo. Uno pasa más tiempo en el trabajo que con los hermanos. También, por eso después vamos a ver otra dimensión. La escritura dice que el hierro con el hierro se afila y que el hombre en el trato con el hombre se aguza, dice otra traducción, o sea, coge filo. Por eso no tiene sentido hacer retiros espirituales, irme a la montaña solo, va a llegar peor. Debemos estar en comunión, tratando con las diferencias, teniéndonos paciencia, ejercitando la piedad, esforzándonos. Hermanos, si un hombre no es capaz de administrar bien su hogar, dice Pablo, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? ¿Podrá? ¿Sí? No podrá. Dice, no dice cómo podrá administrar la iglesia de Dios, dice cómo cuidará. Cambia el verbo. Dice cuidar, dando a entender que cómo va a tener cuidado, cómo va a atender, cómo va a asistir a la iglesia local, es lo que dice allí. El verbo aquí empleado significa, denota un cuidado delicado. ¿Saben cómo el de quién? Como el que mostró el buen samaritano de Lucas 10:34. Este buen samaritano fue lo que hizo, este hombre como buen samaritano fue lo que hizo. El buen samaritano tuvo misericordia de este hombre, vendó sus heridas, lo llevó con él, cuidó de él, pagó su estadía y lo encargó para que él pagara todo gasto que fuera necesario para su cuidado. O sea, hizo todo lo que le correspondía y lo que no le correspondía. Y es el cuidado que debe tener el pastor por la iglesia. Si un hombre tiene entonces éxito en el cuidado de los suyos en su hogar, es más probable que tenga éxito haciéndolo en la iglesia local. El pastor debe entonces cuidar las ovejas de manera tierna y delicada, más que con un puño de hierro. Es un gobierno de amor, así es como nos guía el Señor, un gobierno misericordioso. ¿Saben por qué? Porque es el cuidado de aquellos por los que Cristo dio la vida y su sangre en la cruz. Más adelante nos va a hablar de otra dimensión aquí en el versículo 6, otra dimensión que debe tener el pastor maestro. Dice, no un neófito, no será que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. De estos términos que se dan para los líderes de las iglesias, pastor maestro, anciano, obispo, hay un término que es anciano. ¿Qué significa anciano? Que tenga madurez espiritual. Esto es independiente de la edad. Hay muchos hombres de 60 que son niños comparado a un hombre de 30. Responden con niñerías. Un hombre que no conoce la palabra de Dios es un niño, no está instruido. Hay muchos cristianos que llevan 20 años pero no crecen mucho, porque si es cristiano debe haber crecido. Y algunos llevan 5 o 10 años y ha excedido su crecimiento. Entonces, él debe ser maduro espiritualmente. Allí la palabra anciano. El término anciano se refiere a ello. Dice la escritura, no un neófito. ¿Saben qué significa? ¿De dónde viene esta palabra? No un árbol recién plantado. O sea, no alguien recién convertido. Es decir, bautizamos a algunos de nuestros hermanos hace
20 días y ya lo nombramos pastor de la iglesia. ¿Sería lógico? Hay que haber un proceso de maduración, ¿cierto? Hay que haber un proceso de santificación, de refinamiento de esta persona, de preparar su corazón. ¿Qué pasa? Si es recién convertido, dice aquí Pablo, es muy posible que por su falta de madurez se envanezca, es decir, se vuelva arrogante, se haga altivo, insolente y orgulloso. ¿Ustedes han visto alguna mirada altiva? ¿Qué piensan de esto? ¿No es incómodo? ¿Para qué piensa Dios de esto? Aún más lo detesta, dice Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. O sea, conmigo, el altivo no tiene nada que ver con Dios. Isaías 5:15. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos altivos. Todo ojo altivo será bajado cuando venga el Señor. Nadie podrá mirar más por encima del hombro a nadie. Lo único que lo puede hacer es Cristo, y Él no lo va a hacer. Lo que hizo fue morir por nosotros. No vino a recibir gloria, sino a darse el rescate por muchos. Entonces, debido a su altivez, este nuevo anciano puede caer en la condenación del diablo. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? Es decir, el juicio emitido por Dios al diablo. En Ezequiel 28:12 hay un juicio que se levanta contra el rey de Tiro, pero aquí está hablando de lo que había detrás del rey de Tiro, y es Satanás actuando a través de este hombre, y nos revela acerca de lo del pecado que hubo en Satanás. Dice Ezequiel 28:12: hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura: el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado, fueron preparados. Tú, querubín protector, de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. La Biblia nos dice mucho de los rangos de los ángeles, pero el rango más alto son los querubines. Y Satanás era uno de ellos. ¿Y saben quién es el querubín? Que está al lado de Dios. Está justo al lado de la presencia de Dios. Y él se envaneció. Satanás se envaneció. Fíjense lo que dice Isaías 14:11, hablando de lo mismo. Dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea y en el extremo norte, y subiré sobre las alturas y me haré semejante. Cada vez que un hombre es orgulloso o altivo, se quiere hacer semejante al Altísimo. ¿De qué es orgulloso usted si nada de lo que tiene es suyo, sino se lo dio Dios? Nada. Ni la inteligencia, ni el dinero, ni la salud, ni la belleza física provienen de usted mismo. Todo proviene de Dios. Y así como Él da, Él quita. Dios es el que humilla y exalta a las personas finalmente. El anciano debe ser entonces un hombre orgulloso, un hombre humilde y no orgulloso, Pero ¿saben cómo viene esto? Solo con la madurez espiritual. Y es la experiencia de la santificación. Las primeras cosas que el Señor va quitando es el orgullo. Que uno ni se da cuenta lo orgulloso que uno era antes de llegar a los pies del Señor. El anciano no debe trabajar por la gloria del hombre, o ser el bien recibido por los hermanos. Esto es un bálsamo realmente para uno, pero esa no es la motivación. La motivación es la aceptación y el reconocimiento de los hermanos. Porque esto al final, si no está en congruencia con lo que dice Dios, es inútil. Solo importa lo que diga Dios. Salmo 75:7. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Solo Dios humilla o enaltece a los hombres. No importa lo que nosotros hagamos, solo Dios humilla o enaltece. El anciano sabe que el juicio verdadero viene de Dios, y a él es a quien le va a dar cuentas. El anciano no debe buscar compartir la gloria de Dios, pues la gloria solo le pertenece a Dios mismo.
El mismo Pablo fue ejemplo de esto. Primera Tesalonicenses 2:5. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. ¿Qué dice aquí Pablo? No buscamos la gloria de nadie, ni los de afuera ni los de ustedes, porque la gloria no es de nosotros. ¿Qué pastor murió por ustedes? ¿Quién ha derramado una gota de sangre por nuestra salvación? ¿Qué buen sermón nos puede justificar delante de Dios? Solo el sacrificio de nuestro Señor nos limpió. Un buen sermón es sobre edificar la piedra que es Cristo, que fue el que nos dio la salvación. Y tengamos eso presente, que es Cristo y solo Cristo, estamos completos en nuestro Señor. Nuestro Señor mismo nos dio ejemplo de esto. Él no vino a buscar su propia gloria, sino la gloria del Padre que lo envió. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y en él no hay injusticia, y no hay en él injusticia. Así como Cristo buscó la gloria del Padre, ahora un anciano, como los apóstoles, es enviado por Cristo para traer gloria a su nombre y exaltar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Exaltar todo Dios. La gloria sea para nuestro Señor, no sea para el hombre. ¿Cómo cierra Pablo? Dice, también es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Extraño, ¿no? Menciona incrédulos, dice los de afuera están hablando incrédulos. Dice que es necesario que tenga buen testimonio y reputación con los de afuera, es decir, los no creyentes. ¿Saben por qué? Incluso los incrédulos, aunque se resistan a recibir el Evangelio, deben reconocer la vida justa de este hombre y no poderle acusar de llevar una vida indigna, sino ejemplar en todo aspecto. En su trabajo, en la comunidad, como ciudadano y en el manejo de su hogar, como ya hemos visto. Muchas veces los de afuera conocen mejor al anciano. Ciertamente en la iglesia todos tratamos de mostrarnos de la mejor manera, bueno, eso espero. Todos sonreímos, todos estamos lo mejor posible acá, pero ¿quiénes somos afuera? ¿Quiénes somos en nuestros trabajos, en nuestros hogares? La mayoría de las personas con quienes nos relacionamos a diario son incrédulos y su percepción del anciano es de importancia. El anciano, pese a no lograr convertir a todos con aquellos que interactúan, sí debe ser una influencia significativa sobre ellos. Una mala reputación de un anciano ante los de afuera ciertamente no ayudará mucho al propósito de la evangelización. Aunque el testimonio de Cristo lleva a que nos odien o que el mundo nos odie, el mundo debe reconocer que un anciano, un hijo de Dios, tiene un carácter justo y que no puede ser calumniado. Y dice lazo del diablo. ¿Qué pasa si un hombre de mala reputación es elegido como anciano? Esto va a traer descrédito, como dice acá. Y los de afuera le podrán decir, le podrán hacer bromas como, entonces realmente te hicieron pastor a ti. Este pobre y débil ejemplo le traerá gozo al diablo. Entonces te hicieron anciano. Una persona que no muestra cualidades, no muestra una vida ejemplar. Esto va a debilitar a la iglesia. También es peligroso para el anciano así nombrado, porque pensará que si pese a su mala conducta fue nombrado, entonces el estándar de Dios no es tan alto y puede salirse con la suya. No es necesario esforzarse en su santificación y ser un ejemplo en todas las cosas, y así caerá en la trampa del colazo del diablo. Un anciano, en lugar de traer descrédito a la iglesia, debe traer gloria a Dios por su forma de vivir. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El Señor nos ha permitido ver los requisitos del pastor maestro, y claramente la Escritura nos muestra los requisitos de aquellos hombres que han de desempeñar el rol de pastor dentro de una pluralidad de ancianos que han de gobernar la iglesia local. Esta es la obra más grande
que hay delante de Dios, pues representa el cuidado de aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo. El anciano debe ser entonces irreprensible o no acusable con éxito de un estilo de vida pecaminoso. El anciano debe ser puro sexualmente, debe ser sobrio o libre de toda influencia que no provenga de Dios, debe ser prudente, es decir, sensato con dominio propio, debe también ser decoroso, es decir, ordenado y virtuoso, debe ser hospedador, es decir, tener un ánimo para entregarse a los que están en necesidad, incluyendo incluso su hogar, debe ser apto para enseñar, para instruir en la doctrina apostólica, para transmitirla a la próxima generación de creyentes y estar en capacidad de defenderla de aquellos que la atacan. No debe ser un hombre dado a la bebida, no pendenciero, es decir, que solucione los problemas por medio de la violencia física. Debe ser amable, cálido, es decir, cálido, paciente y justo. Debe ser apacible, que se abstenga de pelear. No debe amar el dinero ni buscar el ministerio para hacer ganancia. Además de sus cualidades morales, el anciano debe gobernar bien su casa en todo aspecto, con sus hijos en obediencia, como resultado de una crianza según las Escrituras. Debe ser un hombre que exhiba madurez espiritual y que en lugar de ser orgulloso, sea humilde y que busque solamente la gloria de Dios. Debe ser un hombre que también tenga testimonio con los de afuera, para que no sea de tropiezo al ministerio de la iglesia de alcanzar a los perdidos. Yo les pregunto, ¿cómo está usted en referencia a esas cualidades que deben mostrar todos los hijos de Dios? Esta predicación no ha sido solamente para que usted se siente a calificar o descalificar pastores, va más allá de ello. Es para que vea sus deficiencias y qué puede hacer en su vida cristiana para agradar más a Dios. Si usted aquí anhela obispado, es bueno que medite en estas características. ¿Es usted consciente de la importancia del liderazgo bíblico de nuestra iglesia? ¿Qué está haciendo para promoverlo y actuar de acuerdo a lo que dice la palabra en relación a su actitud frente al liderazgo de los que le preceden en el Señor? ¿Está en obediencia? Dijimos al inicio de este mensaje que el pastor maestro debía encarnar la verdad. Solo uno encarnó la verdad de forma perfecta: el buen pastor, el príncipe de los pastores. Nuestro amado Señor Jesucristo lo hizo. La Escritura dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pongamos pues la mirada en Cristo para imitar su ejemplo y ser cada día más conforme a estos requisitos que son para todos los creyentes.